entonces seguimos con la estructura, ¿no? Listo, entonces partimos del hecho de que estamos hablando de una biomolécula. La biomolécula está formada por unos elementos químicos y estos elementos químicos tienen unas características particulares. Básicamente lo que hizo Watson y Crick. Entonces partimos de unos elementos y unas características, ¿no? Una de los principios que vieron ustedes en química inorgánica tiene que ver con electronegatividad, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿la electronegatividad qué es? La capacidad que tenemos de atraer electrones, ¿no? Y en la tabla mencionamos que la electronegatividad disminuye de derecha a izquierda, aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba. Donde el flúor es el elemento más electronegativo. Entonces ahí vamos a resaltar algunos elementos orgánicos que son el carbono, el oxígeno, el flúor, básicamente el hidrógeno, ¿no? Listo, que dentro de la tabla periódica tenemos información muy valiosa para entender el comportamiento de los biomoléculas, porque tenemos el número atómico, básicamente, las características como densidad, la valencia, ¿no? Que es lo que vamos a resaltar, es lo que vamos a trabajar. Entonces, como las biomoléculas no son más que la interacción de los productos individuales, es decir, los elementos, entonces ellas van a responder a ciertas necesidades o ciertas características particulares. Enlaces, solo para mencionar algunos, hablamos de enlace iónico, enlace covalente. Ese enlace iónico es entre elementos que son muy electronegativos, electropositivos. Entonces, por ejemplo, HCl, ¿cierto? Un enlace iónico. Y enlace covalente entre elementos que son muy parecidos en sus valencias y en sus fuerzas de atracción. Listo. Entonces aquí tenemos cloruro de sodio, por ejemplo, óxido de magnesio, que son ejemplos de enlaces iónicos, y enlaces covalentes entre elementos muy parecidos, que es particularmente de la química orgánica, que ven ustedes en química orgánica. Entonces hablamos de enlaces PIC y enlaces sigma. Muy claro eso, muy sencillo. Los enlaces sigma son mucho más fuertes y van a constituir los famosos alcanos y los grupos funcionales más importantes, y los enlaces pi pues son enlaces más débiles, y esos enlaces nos van a permitir constituir alquenos y alquinos. Entonces nuestras biomoléculas están constituidas por carbono, que es un elemento que no tiene mucha electronegatividad, ¿cierto? De hecho, los hidrocarburos son elementos apolares, ¿cierto? El petróleo, que es la cadena larguísima de hidrocarburos. Tenemos otros enlaces, por ejemplo, nitrógeno e hidrógeno, que es característico de nuestras moléculas, que es un enlace con un elemento muy electronegativo, y este, que es muy positivo, va a generar unas interacciones muy fuertes. Lo mismo el oxígeno con el hidrógeno va a generar unos elementos, enlaces muy fuertes, el oxígeno muy electronegativo y el hidrógeno muy positivo, y eso va a permitir esas interacciones que llamamos cargas parciales. Entonces, aparte del enlace fuerte entre un elemento y otro, vamos a tener unas fuerzas de atracción, que es lo que llamamos esas fuerzas invisibles. Esas cargas parciales hacen que se generan interacciones adicionales a los enlaces básicos que puede tener un elemento, y esas fuerzas de atracción son lo que llamamos, por ejemplo, fuerzas de Van der Waals, que llamamos puentes de hidrógeno, que son interacciones fantasmas, digámoslo así, que nos va a permitir otras interacciones. Entonces, por ejemplo, entre una molécula de agua y otra molécula de agua, el oxígeno, ¿qué valencia trabaja en este caso? Tiene varias, pero en la química orgánica trabaja -2, ¿no? Y el hidrógeno, 1. El oxígeno solo puede formar 2 enlaces. En esta molécula de agua ya no podría formar más enlaces, pero puede formar interacciones con otra molécula de agua a través de puentes de hidrógeno, que son interacciones moleculares adicionales.
Listo, lo mismo vemos entre el oxígeno, el hidrógeno que acompañaría a este hidrógeno con fuerzas intermoleculares que permiten interacción entre ellos. Entonces, enlaces, por ejemplo, el agua tiene un enlace polar covalente, polar porque tiene un elemento muy negativo y uno muy positivo y puede generar cargas parciales. El metano puede tener interacciones no polares y va a permitir formar interacciones no polares entre ellos, el dióxido de carbono, y eso va a constituir las propiedades del agua que conocemos, ¿no? Entonces, cuando se rompen esos puentes, por ejemplo, pone a hervir una olla con agua, pues van a romperse esas interacciones y va por eso pasar de estado líquido a estado gaseoso. Entre, por ejemplo, las biomoléculas como los triglicéridos, es la unión entre colas apolares a través de fuerzas de Van der Waals que van a permitir la interacción entre ellas, muy característico de la química orgánica. Entonces, dentro de los grupos que constituyen nuestras biomoléculas tenemos el grupo hidroxilo, ¿cierto? ¿Dónde vemos los hidróxilos? ¿En qué biomolécula? En alcoholes, ¿cierto? ¿Dónde más? Bueno, y esos alcoholes hacen parte de otras biomoléculas, por ejemplo, de los azúcares, ¿cierto? Los azúcares, por eso es que usted puede disolver el azúcar en agua, porque tiene muchos oles que permiten que esa pequeña cabeza apolar pueda ser mezclada en una sustancia o una solución. El grupo carbonilo, ¿dónde vemos el grupo carbonilo? En los aminoácidos. El carboxilo, el grupo carbonilo, en las famosas cetonas, ¿no? En los famosos aldehídos, ¿cierto? Grupo carbonilo, grupo carboxilo, ¿dónde lo vemos? En los aminoácidos, ¿cierto? Grupo éster, lo vemos en los radicales de los ácidos grasos, lo vemos, ¿cierto? Muy importante. Grupo amino, en las proteínas a través de los aminoácidos, en el ADN, las bases nitrogenadas, vemos el grupo amino. El fosfato, interacciones de estructura terciaria de las proteínas. Entonces, esos tienen unas características importantes. El hidroxilo es un grupo funcional polar porque el oxígeno es muy electronegativo y atrae electrones covalentes. El grupo carbonilo de aldehídos y cetonas es un grupo funcional polar porque el oxígeno es muy electronegativo y atrae electrones covalentes. El fosfato es ligeramente o débilmente ácido y puede liberar hidrogeniones. Esto es muy importante porque me permite nivelar el pH de la sangre, por ejemplo, en los organismos, porque puede liberar hidrogeniones, por tanto, disminuye el pH, hace más ácido el pH, o puede atrapar hidrogeniones, por tanto puede hacer más básico el pH. Sulfidrilos, grupo carboxilo, grupo funcional ligeramente ácido, puede liberar hidrogeniones, sirve también como tampón. Y el aminoácido puede liberar ligeramente, ligeramente hidrogeniones, por tanto puede servir como tampón. Eso va a permitir, por ejemplo, que el cuerpo pueda responder a ciertas condiciones particulares para evitar acidosis o alcalosis, que básicamente es el aumento de pH en sangre. Cuando un paciente entra en acidosis o alcalosis, está muy comprometido el funcionamiento del paciente porque se aumenta o se disminuye el pH. ¿Y eso qué genera? ¿Por qué es tan grave? Porque naturaliza la membrana y naturaliza proteínas. Básicamente porque las proteínas tienen un pH necesario para funcionar. Sin proteínas, nada que hacer. Listo. Y eso me va a permitir evitar acidosis y enfermedades asociadas a la cantidad de hidrogeniones presentes, alteraciones endocrinas, entre otros. Por tanto, hay mecanismos fisiológicos por los cuales se puede regular el pH. Entonces, estas estructuras sirven como tampones. ¿Qué permite? Atrapar hidrogeniones o liberar hidrogeniones dependiendo del estado en que esté la
el pH del paciente. Los aminoácidos, muy importantes, por la presencia de esos grupos funcionales, permiten también ser aceptores o dadores de hidrogeniones en determinado momento. Por tanto, muy importante la constitución química de esos aminoácidos como funciones reguladoras. Pero ¿por qué son relevantes? Por los grupos funcionales que acompañan estas tres moléculas. Entonces, muy importante entender que la constitución química de esas moléculas es la que le permite responder a las necesidades metabólicas particulares. Dentro de las reacciones hay muchas reacciones que aprendemos en la química orgánica. Las que nos interesan a nosotros es condensación e hidrólisis. Condensación porque me permite formar dímeros de elementos, e hidrólisis separar dímeros. Dímeros como por ejemplo los famosos, en los ácidos nucleicos tenemos dos, la constitución de una cadena de ADN es que nucleótidos. ¿Sí? Los nucleótidos son uniones, los nucleótidos se pueden unir a través de un enlace y esos enlaces están determinados por la capacidad de hacer una reacción de condensación o una reacción de hidrólisis. Si yo quiero unir nucleótidos, pues hago una reacción de condensación donde queda un éster, el oxígeno como mediador, y formo una cadena. Si quiero eliminar esos enlaces, pues es una reacción de hidrólisis. Ahí es donde entran los enlaces fosfodiésteres. Ahí es donde entran los enlaces fosfodiésteres. Por eso es tan relevante entender que ellos responden simplemente a su naturaleza química que la constituye. ¿Listo? Entonces, la reacción de condensación va a permitir formar cadenas de DNA y las reacciones de hidrólisis va a permitir eliminar esas cadenas. Entonces, nuestra molécula de DNA es un biopolímero que está constituido por unos monómeros que son los nucleótidos, y a su vez los nucleótidos están formados por un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Listo. ¿Qué es lo que es invariante en nuestro nucleótido? Lo invariante va a ser el fosfato y el azúcar, y lo que es variante va a ser nuestra base nitrogenada. Tenemos 4 bases nitrogenadas. Entonces, la primera base nitrogenada, La adenina, ¿no? listo. La idea es que identifiquemos características de esas bases nitrogenadas. Como es una base nitrogenada, vamos a tener como característica, tiene 4 nitrógenos. La primer grupo de bases nitrogenadas se llama purinas. Las purinas tienen ¿cuántos anillos? 2 anillos. Entonces tenemos una estructura básica de purinas que es 2 anillos, y esa base tiene 4 nitrógenos. Esa es la base. La primera base nitrogenada la llamamos adenina. La adenina tiene una particularidad. Tiene un grupo amino como constituyente, ¿cierto? Y vamos a enumerarlo de acuerdo a la nomenclatura por el átomo más cercano al grupo funcional más fuerte. En el caso de la adenina va a ser este. Entonces arrancamos por acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este 9 va a tener un papel muy importante en la constitución del nucleótido, ¿cierto? Vamos a mirar valencias. Entonces, el nitrógeno trabaja con una valencia de 3. Entonces, 1 el enlace que tiene acá, 2 y 3. Este nitrógeno trabaja ahí con. Acuérdense que hay unos dobles enlaces acá. Ácidos igual con 3. Listo, tiene 3. Aquí, ¿qué sería? Un carbono. Porque los carbonos no se pintan en la química orgánica, porque se sobreentiende que estamos hablando de carbonos como base. ¿Cuántos tiene el carbono? 3. La valencia es 4. O sea que tendría 1, 2, 3 y me falta poner un 4, ¿cierto? Este nitrógeno tiene 1, 2 y 1 que va a estar comprometido con todo el resto del nucleótido
Entonces no le vamos a apretar, pero permitámosle responder a la regla. Este carbono le faltaría un hidrógeno. ¿Listo? Entonces tenemos esta primera que se llama adenina. ¿Por qué sé que es adenina? Porque el grupo funcional fuerte, que es el grupo amino. Listo. La siguiente base nitrogenada se llama de las guaninas. Guanina. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre la guanina y la adenina? Aquí va un grupo funcional y aquí va otro grupo funcional. Entonces, aquí tenemos el grupo oxígeno, y aquí tenemos un grupo amino. No pueden perder el grupo amino. Vamos a numerarlo de la misma manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En ese caso, el grupo amino sigue siendo el más fuerte. En ese caso, el grupo amino el grupo oxo es más fuerte. ¿Listo? Entonces, por eso enumeramos así. Característica: ahí aparece otro grupo funcional, que es ese grupo oxo que aparece ahí. La nomenclatura se respeta, no perdemos el grupo amino. Valencias, entonces diremos valencias. Aquí ya no puedo poner doble enlace porque estaría violando una regla, aquí tampoco. Aquí sí puedo poner el doble enlace y aquí puedo poner el doble enlace. ¿Cierto? Nitrógeno, ¿cumple la valencia? Sí. ¿Oxígeno cumple la valencia? Sí. ¿Este carbono cumple la valencia? Sí. 4. ¿Este nitrógeno, perdón? Sí. ¿Este carbono? Hay que ponerle un H, aquí hay que ponerle un H. ¿Este nitrógeno? Sí. Sí, listo. Listo. Estas son las dos. Esta se llama guanina. Estas son las dos. ¿Hay un hidrógeno? ¿Dónde? En ¿En qué el posición? en carbono 5. ¿Aquí? Tiene 3. Exacto. Estamos anotados los dobles enlaces. El doble enlace viene siendo por acá, ¿no? Sí. Pero entonces hay que El variar. 3 ya no tendría la valencia. Pero entonces al 3 hay que agregarle. Al 3 hay que agregarle qué. Le falta la valencia del hidrógeno. Le faltaría una valencia. Pero por el nitrógeno no tiene ahí un doble enlace. No. Bien, eso sería constitución de grupos funcionales. Entonces, adenina, guanina. Listo. ¿Cuáles son las pirimidinas? Solo anillo. No importa, pero pues igual también. Listo. Un solo anillo, ¿cierto? Este solo anillo, la timina, ¿qué característica tiene? Bueno, primero tenemos que ubicar los nitrógenos, ¿no? Listo. ¿Qué grupo funcional tiene la timina? Dos grupos. Un carbono con 3 metros. ¿Cierto? Listo. ¿Dónde van los dobles enlaces? Aquí numeramos entonces. Empezamos por acá. 1, 2, Eso le iba a preguntar porque si tenemos dos 6. grupos funcionales, hay de los dos, ¿cómo se decidiría cuál es el más fuerte? Los dos Por el funcionales por el para- grupo. Por Sí, esa, ¿cómo pero- dice el oxígeno? Aquí, por ejemplo, en el caso la citosina, ¿cómo sería la citosina? En las copias, ¿cómo es la citosina? Tiene dos grupos funcionales. Estamos adelante. La citosina es un Es un amino, es un amino y un oxígeno. O sea, tiene dos grupos funcionales. Dos grupos funcionales. ¿Dónde va el oxo? El oxo ¿Arriba o abajo? abajo. Por acá. No, al otro lado. Nitrógeno, nitrógeno. Y arriba. Y arriba el grupo. amino. Como ya dije que el grupo funcional más fuerte
Es el oxígeno, por eso empiezo a mirar desde acá. ¿Sí? Sí. Y para seguir la misma norma con la otra pirimidina, les voy a seguir el mismo orden. Por eso puse número 1 por acá. ¿Sí? Pero simplemente por respetar la estructura. Listo. ¿Qué me falta acá? Todos los enlaces, ¿dónde van? La El 3. 1, ¿Entre quién y quién? 1 y 6. Entre 2 y 4 habría uno. ¿Cómo así? Entre 2 y 4. Entre, no puedo acá, no puedo acá. Entonces entre 5 y 6. No, entre 1 y 6. Cuando tiene los cuatro. Nervio, si lo pongo aquí, estaría llenando la valencia del nitrógeno y no podría poner el hidrógeno acá, que lo necesito para armar las cosas. Y entonces el 3 No lo puedo poner arriba porque estaría violando la regla. Me toca ponerlo acá. Y entonces al Pero agregarle Fred, un hidrógeno. Y aquí me falta agregarle uno. ¿Listo? Entonces toca quitarle un hidrógeno al carbono. ¿A cuál carbono? Porque ya está. Ahí hay un Sí, sí. carbono. 1, 2, 3, 4. Sí. 1, 2, 3, 4. No, Ah, está el carbono, no, sí. Mira, no, lo que es carbono. Ese. Ah, sí, Sí, no, 1, 2, 3, 4. Pero el doble Y el doble enlace. enlace. Pero no. Pero es que No, es ese carbono es Este carbono es un sustituyente de la molécula. Sí, sí, ya. Listo. A esta citosina. Ah, bueno, ¿esto se llama? Citosina. Se llama citosina. ¿Qué me falta ponerle a esta citosina? ¿Dónde iría el doble enlace? ¿Por acá? ¿Listo? Este nitrógeno me falta ponerle un hidrógeno. Este nitrógeno tendría un doble enlace por acá. Sí. ¿Listo? Bien, ¿qué más me falta ahí para completar? Aquí tendría un carbono que tiene 3, me tocaría ponerle un hidrógeno. ¿Listo? ¿Esa cómo se llama? Citosina. Listo. Entonces tenemos las 4 principales. El uracilo es el mismo, la misma timina. Solo que va a tener, le va a faltar el grupo metilo, ¿cierto? Pero es la misma timina. Eso es muy importante cuando veamos mutaciones, porque perder ese grupo metilo vamos a pasar de tener DNA a tener RNA. Eso nos va a afectar. Listo. Dijimos que la interacción entre un oxígeno muy negativo y un hidrógeno muy positivo nos va a permitir generar interacciones que llamamos puentes de hidrógeno. Listo. Entonces, pensemos. ¿Este oxígeno puede formar puentes de hidrógeno? Porque es muy negativo, ¿cierto? Podría formar puentes de hidrógeno. Este hidrógeno, ¿por qué no? Entonces partimos de la siguiente regla. Un hidrógeno que está unido a un elemento poco polar o débil hace que él sea muy poco polar y por tanto no permite interacción. El carbono es un elemento que es poco polar. Por eso se forman las hidrocarburos, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Entonces, El hidrógeno sí puede hacer. sí, claro. Entonces, el oxígeno puede formar puentes de hidrógeno, sí. ¿Cómo? Aceptor. ¿Este hidrógeno? No, este hidrógeno tampoco, este tampoco. Aquí nos faltaría un hidrógeno, Pero bueno, carbono, entonces. Sí, sí, ahí sí. pero ¿puede formar puentes de hidrógeno? No. No, porque está unido a carbono. Ajá. Eso. Este oxígeno puede formar puentes de hidrógeno. Este hidrógeno Sí. puede formar puentes de hidrógeno. Este hidrógeno, No. listo. Entonces, ahí es donde viene lo que dice Chargaff. Si uno, una purina con una pirimidina, este hidrógeno que puede formar puentes de hidrógeno porque está unido al nitrógeno, puede unirse y formar puentes de hidrógeno. Listo. Entonces se formó no un enlace, sino un puente de hidrógeno que es una interacción adicional. No importan ahí las valencias. ¿Este hidrógeno puede formar puente de hidrógeno? Sí. ¿Con este nitrógeno? Entonces se forma un segundo puente de hidrógeno. ¿Este hidrógeno puede formar? Entonces así se acerquen y así en teoría se pudiera, aquí no vamos a poder formar una interacción. Por eso digo que entre adenina y timina se forman 2 puentes de hidrógeno. ¿Listo? Entre esta y esta, ¿este oxígeno puede formar puentes de hidrógeno? Entonces aquí puede formar puentes de hidrógeno. ¿Listo? ¿Qué sucede acá? Necesitamos formar entre este oxígeno y este hidrógeno. Sí, claro, el hidrógeno. Puede formar puentes de hidrógeno.
aquí viene el error del doble enlace, ¿cierto? ¿Dónde va el doble enlace? Miren las copias. Este es el de las guaninas. ¿Dónde podría ir el doble enlace? Aquí es de la guarida. Aquí puede ir el doble enlace. Listo, entonces aquí me quedaría parando un hidrógeno. Y entonces ahí podemos formar un tercer puente de hidrógeno entre este nitrógeno que está unido, entre este hidrógeno que está unido al nitrógeno y este nitrógeno que puede ser muy polar. Entonces aquí ¿cuántos puentes formé? 3 puentes de hidrógeno. Entonces esa es la razón por la que bioquímicamente, no porque diga Chargaff, sino porque bioquímicamente es la forma de unir bases nitrogenadas. Aquí aunque tengo un hidrógeno, aquí puedo tener otro hidrógeno, ya conformacionalmente no se puede dar la estructura. ¿Qué me falta acá? Entonces, esto es puentes de hidrógeno. Listo, ¿qué me falta acá? A la base nitrogenada que hay que unirlo. Azúcar y fosfato. Entonces voy a borrar esto acá. Listo, ¿dónde le pongo el azúcar? En el hidrógeno. Dice la teoría que en las purinas le voy a unir el azúcar entre el nitrógeno 9 y el carbono 1'. ¿Nuestro azúcar cuántos carbonos tiene? Nuestro azúcar es un aldehído, es una aldosa, ¿cierto? Tengo aquí OH, HOH, OH. Listo. Este azúcar, ¿cómo se llama? Se llama, en este caso se llama ribosa, ¿sí? Porque no le he quitado ningún oxígeno. Ese deoxi es el que le da el apelativo de desoxirribosa. Listo, entonces, ¿cómo esto que es lineal no ciclo? Que eso es química orgánica. Escojo el último carbono quiral con el grupo funcional que voy a ciclar. Eso me va a permitir ciclar. Entonces, ¿qué es un carbono quiral? Es un carbono que tiene diferentes valencias. Sustituyentes. Eso, sustituyentes en cada uno. En ese caso sería. En este caso, ¿se acuerdan? En este caso, ¿este será un carbono quiral? No, porque dos de los brazos están comprometidos con el mismo oxígeno. No sirve como carbono quiral. ¿Este carbono es quiral? Por un lado tiene esto, que es diferente a esto, que es diferente a esto y que es diferente a esto. Entonces, ¿este es carbono quiral? Sí. ¿Este es carbono quiral? ¿Por qué no? Por un lado tiene todo esto que es diferente a todo esto, diferente a esto, diferente a esto. ¿Es carbono quiral? ¿Este es carbono quiral? También. ¿Y este? Entonces el último carbono quiral sería este, ¿cierto? Eso significa que ahí es donde aparece la estructura que nos pintan. Oxígeno como mediador, tenemos aquí HOH, el carbono que nos quedó por fuera, un OH por aquí, aquí un H. Y esa la llamamos ribosa, ¿cierto? Ya nos quedó cíclico. Nos dice la teoría que voy a unir el nitrógeno 9 con el carbono 1'. Ah, bueno, porque para diferenciar una base nitrogenada del azúcar le pongo prima a estos carbonos que aparecen acá. Entonces este es el carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. Listo, entonces uno el nitrógeno 9 con el carbono 1'. Para poder hacer esto tiene que desaparecer este enlace. Y tiene que desaparecer este enlace. O sea que me queda unido carbono directamente con nitrógeno a través de un enlace glucosilo. Y me queda sobrando este HOH que sale como. Por eso es una reacción de condensación. Es una reacción de condensación. ¿Listo? Sale agua. Bien, ¿qué me queda faltando para nuestra estructura? El grupo fosfato. El grupo fosfato. Entonces resulta que el fosfato
viene como ácido fosfórico, 3 fosfatos que vienen en esta estructura. Y van acompañados de un OH por acá, un OH por acá. Listo. Voy a unir, dice la teoría, entre el carbono 5' y el fosfato. Para unir eso, primero tengo que eliminar estos fosfatos de acá, ¿cierto? Y me queda OH, OH está rodeado por OH. Eso le da estabilidad porque está en un medio líquido. Entonces, debe unirse el oxígeno como mediador, me queda este H por fuera, con el carbono directamente. Y me queda libres este OH que estaba acompañando al carbono con esta H y sale como otra reacción de condensación. Entonces, por eso decimos que la característica de la formación de nucleótidos son las reacciones de condensación. Bien, si voy a romper esos enlaces, bueno, ¿este enlace cómo se llama? Enlace glucosídico entre el azúcar y la base nitrogenada. Entre la base nitrogenada y el fosfato se llama enlace éster sencillo. ¿Listo? Y me falta meter, ¿qué me falta para completar la estructura? La otra molécula. Entonces, pensemos en, pongámosla aquí, unido a un azúcar que está unido a un fosfato, ¿cierto? Listo. ¿Cómo es la unión entre un nucleótido y otro nucleótido? A través, pónganle cuidado, este carbono 1' es importante porque va a permitir formar el enlace glucosídico. Este carbono 2' porque es importante, porque va a permitir identificar si es ribosa o desoxirribosa. En este caso es ribosa. Si le quito ese oxígeno, ¿cierto? Estoy hablando de desoxirribosa, de oxirribosa. En este caso sigue siendo ribosa. Este carbono 3' es importante porque me va a permitir formar el enlace fosfodiéster con el otro nucleótido. Este carbono no tiene mayor relevancia y este carbono es importante porque me va a permitir formar el enlace éster sencillo. Listo, entonces ¿cómo uno este nucleótido con este otro nucleótido? ¿Qué hay que hacer? Necesito un oxígeno que sea mediador, que va a ser este, que lo uno directamente al carbono 3', me sobra este H y esta H que está por acá. ¿Y salen como? Tercera reacción de condensación. Entonces, en las 3 reacciones voy a tener condensación. Y este enlace le llamo enlace fosfodiéster. ¿Por qué diéster? Porque viene de un éster que ya se ha formado acá y un éster que ya se ha formado acá, entonces le llamo enlace fosfodiéster. Entonces, en todo este mañana tenemos una simple cadena de DNA, de 2 nucleótidos. ¿Cuál es la secuencia? Adenina, y esta también es una adenina. Estructuralmente, si yo fuera a hacer el secuenciamiento, diría que mi cadena es adenina, adenina. Si la cadena fuera más larga, pues ya le meto citosina, guanina, guanina. ¿Por qué solo menciono las bases nitrogenadas? Porque es lo único que es variable. El resto, si estoy hablando, se sobreentiende que aquí con esta adenina va un fosfato y va un azúcar, fosfato. Listo, me comí todo el tiempo. Ahí está en el 5', ¿no? Señor. Bueno, sí. Importante, como el fosfato que encabeza la molécula está en el 5', por eso digo que mi cadena va en sentido 5', y mire dónde termina, al 3'. Por eso el sentido 5' al 3'. Dejamos ahí, luego terminamos de hablar de resto características, ¿sí?